Las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria comienza la tertulia económica patrocinada por el BBVA. Que no es un banco cualquiera, así que nos recomiendan que planifiquemos nuestro futuro en el día de hoy para poder improvisar en el día de mañana, así que infórmense de los planes de pensiones del BBVA. Hablando de pensiones, no de las del BBVA, que son las que tendría yo que haber suscrito en su día, hoy hay una noticia que me tendrán que aclarar muy bien mis contertulios. Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don José Raga, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Parece que era el día 1 de diciembre, es decir, hace 20 días, una de las noticias más destacadas fue precisamente que el gobierno le había pegado un mordisco no pequeño a la hucha de las pensiones. Bueno, pues 20 días después le pega otro de 936 millones y la deja temblando. Si ya estaba temblando, la deja prácticamente esquilmada. ¿Por qué dos golpes tan seguidos en vez de uno? Y más, no dice el refrán que más vale ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Sí, pero si llegas a los 3 dígitos, o pasas de los 3 dígitos, el cuarto dígito, cuando lo anuncias, es gordo, bueno, esto. Porque ya suena la palabra 1000, ¿eh? Bueno, pues imagínate, pues ahora suma. ¿Tú sabes cuánto hemos sacado en lo que va de año? 20.136. Claro, pero ya has tenido que sumar. Bueno, y no todos los españoles saben sumar. ¿Pero qué te crees que hacen los periodistas económicos? Esto sí, porque tiene muy mala idea. 20.136. ¿Por qué? Pero explícame por qué vamos de poquito en poquito. No es de poquito en poquito. Es básicamente una cuestión puramente contable. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el gobierno saca dinero de la hucha de las pensiones 4 veces al año. Básicamente el mes de julio, que es cuando se cobra la extra, y el mes de diciembre, que es cuando se cobra. Los pensionistas cobran también la extra. Y a eso se le suma una adicional, que es la liquidación del IRPF de esa extra. Y por lo tanto, el gobierno pues saca aproximadamente unos 9.000 millones en julio y otros, en el caso de diciembre, han sido cerca de 10.000 millones, lo que hacen un total de casi 20.000 millones. Pero la cuestión es que los pagos, o digamos que la disposición de dinero por parte del Fondo de Reserva, se concentra básicamente en esos 2 meses del año. Julio, por el tema de la extra, y el mes de diciembre por el tema de la extra. Y el adicional que estamos comentando es por una cuestión fiscal, para liquidar el IRPF del pago de esas pensiones, que los pensionistas también pagan IRPF. En este caso es la Seguridad Social la que tiene que abonarlo. Por lo tanto, es una cuestión puramente contable. Lo dramático de la cifra es que se ha alcanzado un récord histórico en cuanto a disposición de dinero de la hucha de las pensiones, 20.000 millones, pero el año que viene la cantidad va a ser similar, otros 20.000 millones de euros. Pero solo quedan 15.000. Quedan 15.000, y aquí está el tema, que es lo que ya hemos comentado en alguna ocasión. La hucha de las pensiones se ha agotado. Algunos decían que no se iba a agotar, otros hace algunos años que nunca se iba a agotar, otros. La realidad es que la hucha da para lo que da para la paga extra del mes de julio. Es decir, para el próximo verano, la hucha de las pensiones se habrá prácticamente agotado, y ahí es de suponer que el gobierno ya tendrá pensado y diseñado el mecanismo para hacer frente al pago de las pensiones. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es endeudarse. No, vamos, porque lo otro sería el establecer un impuesto que se llamaría transitorio para atender las necesidades de la seguridad social. Eso sería una aberración. Entonces acabará endeudándose. Ahora, yo que quería recalcar, porque lo hemos dicho con toda inocencia, y hoy no tendrás queja con nuestro amigo Llamas, porque ha dicho muy neutro que efectivamente que esto es tal, porque es que hay que pagar el IRPF. Bueno, el IRPF nos lo han retenido a nosotros, primero, que eso lo tenían que haber puesto en otra hucha, no en la de las pensiones, sino en la de los pensionistas, que se les ha retenido el IRPF, por lo tanto, a un punto que no se pueda tocar, para ingresarlo en el Tesoro Público, en la Hacienda, en el momento en que sea correspondiente, fin de mes. O sea, que se lo han gastado, ¿qué es decir? No, claro que se lo han gastado. Claro que se lo han gastado. No, que de momento la retención es un asiento contable, pero llega un momento que el asiento no basta, hay que ingresar. Pero que ese ingreso nosotros ya se lo hemos dado al Estado desde el principio, de cuando cobramos
las nóminas correspondientes de la pensión. A mí me preocupa mucho más el futuro. Es decir, endeudarse es una palabra, como todas las palabras, que si no se explica muy bien, no se sabe exactamente qué quiere decir. Habrá que hacer un impuesto, tú dices que no, habrá que sacarlo de los presupuestos generales del Estado, algo habrá que hacer. Van a hacer todo. Van a hacer todo. Esa es la realidad. Otra cosa es que ahora intenten ocultarlo y demás. Hoy ha habido declaraciones por parte del secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, hermanísimo de Álvaro Nadal, a la postre, asesor de cabecera económico. Hermanísimo tampoco, hermano basta. Bueno, hermano de Álvaro Nadal, que es asesor económico de cabecera de Mariano Rajoy y ahora mismo ministro de Energía. Bueno, ha dicho lo que ya publicamos en Libertad Digital hace algunas semanas. ¿Cuál era la fórmula que estaba barajando el gobierno para, una vez que se agotara el fondo de pensiones, seguir abonando las pensiones? Porque algo hay que dejar muy claro. Las pensiones se van a seguir abonando sí o sí. O sea, eso no tiene que haber ninguna duda. O sea, ninguna. Se van a abonar puntualmente y no va a haber ningún recorte nominal. Es cierto que la capacidad adquisitiva de los pensionistas se va a ir deteriorando de forma paulatina. Ahora, por ejemplo, los sindicatos ponen el grito en el cielo porque el gobierno ha decidido que las pensiones el año que viene van a subir un 0,25%, que es el mínimo legal que está estipulado, mientras que se espera una inflación superior al 1%. Eso significa que van a perder poder adquisitivo los pensionistas. Pero digamos que eso es un recorte maquillado. Poco visible, ¿no? Claro, y que además se nota a largo plazo. Si la inflación está contenida, y ese es el caso, la inflación es baja, está contenida, más o menos estable, el pensionista no lo va a notar, aunque en realidad se está deteriorando su poder adquisitivo. Pero lo que sí no va a pasar de ninguna de las formas, aunque debería, y ahora voy a explicar por qué, es que los pensionistas vayan a sufrir recorte en términos nominales de la pensión. Es decir, que si tú cobras 1.000, al año siguiente cobres 990. ¿Por qué? Pues por una razón puramente política, porque son 9 millones de votos. Entonces, ningún político en su sano juicio, y menos del calibre que existe en España, que son bastante irresponsables y populistas desde ese punto de vista, van a hacer lo que establece la ley, que es, en este caso, aplicar recortes nominales. Por tanto, no va a haber ningún problema con eso. ¿Qué es lo que van a hacer los políticos para seguir abonando puntualmente las pensiones e incluso subir un poquito, aunque sea una ridiculez, las prestaciones de los pensionistas? Todo, absolutamente. Van a poner en marcha nuevas subidas de impuestos, subidas de cotizaciones sociales. Ahora se ha subido la cotización máxima, la de las rentas altas, ampliando la base máxima de cotización, pero muy posiblemente haya algo similar con los autónomos, que son 3 millones de trabajadores que ahora cotizan por la base mínima, y muy posiblemente se pongan en marcha nuevos mecanismos para que coticen más. Es muy posible además que el gobierno vuelva a subir la base máxima de cotización para meterle otro sablazo a las rentas más altas, y de esa forma también recaudar más, que la Seguridad Social recaude más. Y en última instancia, el gobierno seguramente quitará del sistema contributivo de la Seguridad Social pensiones que ahora mismo se financian vía cotizaciones, pero que se pasarán a financiar vía impuestos, como es el tema de la pensión de viudedad y la pensión de orfandad. De forma progresiva, pero se va a hacer. Y en última instancia, el gobierno, y es lo que ha dicho hoy Álvaro Nadal, para pagar las pensiones tirará de deuda. Ahora bien, hay una diferencia. La diferencia radica en que si tiran directamente de deuda sin más, eso contabiliza como déficit. Lo que van a hacer muy posiblemente son préstamos del Estado, que ya se puso en marcha en los años 90, cuando el sistema de seguridad social tenía también un agujero, y lo que hace el gobierno es, como bien señala Pepe, es un apunte contable. El gobierno le presta dinero a la seguridad social, y entonces la seguridad social anota en su contabilidad un adeudo, es un pasivo, yo le debo dinero al gobierno y el gobierno se nota un activo, es decir, un préstamo. Yo le he prestado dinero a la Seguridad Social. Y de esa forma casan los asientos contables y no... Consolidado es cero. Es cero, exacto. Uno debe al otro. El deudor coincide con el acreedor dentro de un ámbito que llamamos sector público. Y por eso Nadal
dice que esto no va a suponer un aumento del déficit. La realidad es otra, evidentemente. Hay un agujero que además es creciente, y en todo caso eso va a incrementar el volumen total de deuda. Es decir, se va a seguir tirando de deuda pública para financiar un sistema que es deficitario. Y si hay una estimación de cuánto dinero vamos a necesitar el año que viene, una vez ya esquilmados los 15.000 millones que quedan en la hucha de las pensiones. El déficit que se estima ronda cerca de los 20.000 millones de euros para el año que viene. O sea, 5.000. Ya el año que viene, 5.000. 5.000 millones de diferencia, exacto. Y a partir del año siguiente, 20.000. Y a partir del año siguiente, todo dependerá de cómo evolucione también el empleo, la recaudación. Se supone que ya entrarán en vigor algunas de las medidas que van a pactar PSOE y PP, el aumento de las cotizaciones, seguramente sacar, como comentaba, del sistema público de pensiones algunas prestaciones que hoy están en el sistema contributivo, que es la viudedad y tal, se pasarán a financiar vía impuestos, vía presupuestos generales del Estado, pero en todo caso, el problema de fondo es que, aunque no contabilice como déficit mediante este tipo de trampas contables, la cuestión, para resumirlo y para que todo el mundo lo entienda, se va a financiar vía impuestos presentes o futuros, y como hay un déficit, serán impuestos futuros. Es decir, deuda pública. Se va a tirar de deuda pública para financiar el agujero de las pensiones. Sí, eso, vamos, olvidar aquel viejo aforismo de nuestros padres, o de los míos al menos, porque serían vuestros abuelos o vuestros bisabuelos, pero el que sacar y no meter es menguar y no crecer. Esto es un principio que hay que tener siempre presente. Entonces, contra la opinión de estos optimistas que decían nunca se acabará el fondo, la hucha de las pensiones está casi de por vida, ¿no? Mire, sacar y no meter es menguar y no crecer. Y efectivamente, y llega a menguar hasta el punto que sea cero. Y cuando ya es cero, estaba diciendo Manuel con toda rotundidad, pero creo que hay que afirmarlo así, los pensionistas cobrarán en cualquier caso. Faltaría más. Lo que está haciendo el Estado es el asegurador, porque así lo deseó, de una póliza de seguro que cubre la pensión. Y entonces, que no me vengan diciendo, o sea, esto no son concesiones que hace el Estado a los pensionistas. El pensionista tiene un derecho adquirido como consecuencia de una relación entre asegurador y asegurado. El asegurador es la seguridad social con la garantía del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que pagar. Lo otro sería una bancarrota del Estado. Lo que pasa es que a mí lo que me fastidia mucho del sistema público de pensiones es que supone una mentira y supone un fraude. Es decir, porque efectivamente para empezar, el fraude radica en que tú, quieras o no, participar del sistema, tienes que estar. Obligatoriamente tienes que estar. ¿Por qué? Porque el gobierno te quita de forma automática aproximadamente el 35% de lo que ganas, de tu sueldo real, del coste laboral real de ese trabajador, de lo que realmente le cuesta a la empresa, entre el 30 y el 35% va a la seguridad social. Por lo tanto, primer fraude, no es algo voluntario. Obligatoriamente tienes que cotizar. Punto 2. En teoría, lo que te garantiza el Estado es, bueno, a cambio de esta cotización, yo te prometo que cuando te jubiles, a la edad que esté estipulada, a los 65 años hasta hace poco, yo te voy a pagar una contribución, te voy a pagar una pensión, una prestación, en función de lo que hayas cotizado y en base a estos indicadores. Bien, hasta ahí todo correcto, ¿no? Bueno, aunque el primer fraude radica en que tienes que obligatoriamente pertenecer al sistema, el segundo al menos piensas que el gobierno, el político de turno, va a cumplir esas condiciones. Este aquí el problema. El problema radica cuando esas condiciones cambian de forma unilateral por parte del político a mitad de partida. Ahora ya no te jubilas a los 65, te jubilas a los 67. Ahora ya no vale como base de cálculo los últimos 15 años cotizados, sino que valen los 25. Y dentro de poco se aprobará otra reforma para que sea toda la vida laboral. Claro. Y por lo tanto, luego
Aparte, ya no va a ir indexado a la inflación, sino que va a ir indexado tu prestación a una serie de indicadores, el índice de revalorización, el factor de sostenibilidad, por el cual, al final, también vas a perder poder adquisitivo. Al final, ¿cuál es el resultado? El resultado de esto es que tú confías, aunque realmente no deberías confiar, pero bueno, al menos te prometen una serie de condiciones que luego el político nunca cumple. Por eso no es que la Seguridad Social nunca quiebre, la realidad es que la Seguridad Social ha quebrado varias veces a lo largo de estas últimas décadas. Tantas veces como cambios han realizado el gobierno para cambiar las condiciones. Si tú contratas un plan de pensiones o un seguro y resulta que pasan los años, es un seguro de vida o un plan de pensiones con una serie de condiciones y características, y antes de que te jubiles o cuando ya estás jubilado te cambian las condiciones de forma unilateral, eso es un incumplimiento de contrato. Tú puedes coger ese contrato, ir a un tribunal y poner una demanda por incumplimiento. Y eso se llama quiebra, eso se llama suspensión del contrato que has firmado. Y en el caso de la Seguridad Social, eso es permanente, absolutamente permanente. Y la trágico, desde mi punto de vista, es que se siguen poniendo parches. Pero en primer lugar, se sigue mintiendo a los cotizantes y a los pensionistas, diciéndole que todo va bien, que no va a haber ningún tipo de problema, que las pensiones están garantizadas, cuando la realidad es que cada vez vamos a cobrar pensiones más bajas. Y en segundo lugar, que no se aporta ninguna solución que acabe con el problema. No se atreven. O sea, las modificaciones empezaron ya con Felipe González. Felipe González ya cambia el periodo de exigencia para poder tener derecho a la pensión. Antes 2 años, creo. Claro. Solo necesitas cotizar 2 años. Claro. Y esto ya lo cambia Felipe González y a partir de ahí ha habido N modificaciones más, ¿no? Ahora, la realidad es que iniciar se habla, porque se habla. En estos tiempos hemos estado hablando de la mochila austríaca. A ver, ¿quién pone la firma? A ver quién pone la firma, porque de comentar, de decir, de establecer posibilidades, de buenas voluntades, de eso está el mundo lleno. A la hora de la verdad, ¿quién toma la decisión? Nadie se atreve a tomar la decisión. Y entonces, lógicamente, ¿que sufre la Seguridad Social? Pues claro que sufre la Seguridad Social, es decir, todos nosotros. Entonces, a mí me asombra porque, a lo mejor porque ya estoy jubilado, súper jubilado, pero aún no he querido quedarme quieto en casa. Pero la realidad es que cuando se habla de ese retraso de la edad de jubilación, el español pone el grito en el cielo, que yo diría que es lo menos nocivo de lo que se pueda hacer para que las pensiones se mantengan. Decir, bueno, en España nadie ha muerto de agotamiento. Últimamente ni en Japón siquiera mueren de agotamiento. Entonces, es tan grave pasar de 65 a 67 o a 70, el Estado nos jubila a los 70 sin pedirnos permiso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos más deteriorados en nuestras vidas o qué ocurre? Pero para mí un poco lo dramático no es que se extienda o se prolongue la edad de jubilación. Yo creo que muchísima gente no quiere jubilarse nunca y quiere prolongar su vida activa, y me parece fantástico. La cuestión es que tú tengas la posibilidad de decidir cuándo te quieres jubilar. Para mí eso sería lo ideal. Claro. Es decir, oye, yo me quiero jubilar con 80 años, fantástico. O yo me quiero jubilar con 50. Pero el problema está en que este sistema no te garantiza ninguna de esas fórmulas. Te tienes que jubilar a la edad que decida el político de turno y con la prestación que decida el político de turno. Y eso, desde mi punto de vista, es un problema grave que además se va a ver de forma todavía más evidente conforme la esperanza de vida siga aumentando. Hace escasos días unos científicos españoles participaban en un experimento que ha tenido mucha repercusión a nivel mundial, por el cual se lograba revertir el proceso de envejecimiento en ratones, y se abría la puerta a un nuevo escenario mediante tratamientos genéticos para prolongar la vida del ser humano y mejorar de forma muy sustancial sus condiciones de vida en la vejez. Bueno,
ya hay muchos científicos que hablan de que este siglo nacerá el primer niño que llega a los 140 o 150 años. Bien, pobre chico. Eso para el sistema de pensiones público, eso es terrible. Date cuenta, eso que estás planteando es que afecta a la figura y al fenómeno fundamental. El derecho al trabajo nosotros le llamábamos un derecho natural, las Naciones Unidas le llaman un derecho humano, que pertenecen a lo más íntimo del ser y que nadie se lo puede negar. Bueno, pues por mor de aquellas circunstancias de que los derechos del trabajador son irrenunciables y que los derechos del trabajador son los que yo diga, que soy el que publico la norma, considero que la jubilación es un derecho del trabajador, que es irrenunciable y que por lo tanto si he decidido jubilar a los 70 años y así lo he establecido como Estado con mis funcionarios, jubilaré a los 70 años porque prevalece la irrenunciabilidad a ese derecho, que el derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Entonces, estamos cambiando los papeles continuamente. Bueno, la verdad es que esta es una sección que no contribuirá a que mi vida se alargue, Manolo. O sea, que si esto va a contribuir en mi pequeña aportación a resolver un problema de jubilado prematuro, dalo por hecho. O sea, me mataréis a disgustos entre los dos y no llegaré a viejo, Lo que sí que voy a decir es que haré responsable al gobierno de que yo ahora me abalance sobre el vicio como consecuencia del incremento mío de pensión. Bueno, con ese 0,25 puedo hacer malabares. Ya sabes lo que dice el refrán, a la vejez viruelas. ¿Qué le vamos a hacer? Pepe, gracias, un saludo. Muchas gracias. Don Manuel Llamas, un saludo muy cordial. Hasta luego. Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias. David Guapo, humorista. Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida. Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Traspasa tu plan de pensiones a BBVA y llévate un 3% de bonificación. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.